Buenos días, Ecomundo, ojalá 4RD. El presidente Barack Obama en el día de ayer anunció que visitará Cuba el próximo 21 y 22 de marzo. La Casa Blanca primero hizo un comunicado, a seguidas el propio Obama tuiteó en su cuenta de Twitter: viajaré para promover nuestros esfuerzos y avances y mejorar la vida de los cubanos. Será la primera vez en casi un siglo que un mandatario estadounidense visita la isla, concretamente desde 1928, cuando lo hizo Calvin Coolidge. Y Obama busca dar un impulso a la normalización de las relaciones bilaterales iniciada en diciembre del 2014. Posteriormente se abrieron las embajadas en Washington y La Habana. El presidente Obama viajará acompañado de su esposa Michelle, se reunirá con Raúl Castro, no con Fidel Castro, y se reunirá con disidentes. Y va a estar planteando la importancia de fortalecer las relaciones comerciales y el acceso a Internet y que exista una mayor apertura en términos de los derechos humanos. Es un hito histórico. Recientemente, en esta semana, ha habido acuerdos comerciales importantes que incluyen la instalación de una planta industrial en Cuba, norteamericana, para la producción de equipos agrícolas, la primera vez, y al mismo tiempo se selló un acuerdo el pasado martes para los vuelos comerciales entre Estados Unidos y Cuba. Estamos hablando de que al final de año 110 aerolíneas, 110 vuelos estarían tocando la isla diariamente y ya se van a sacar los pliegos posteriormente a licitación para que las principales compañías presenten sus ofertas, y esto va marcando sobre todo lo que son las tendencias que se han ido acelerando en torno a este acuerdo con Cuba. El miércoles hubo una reunión en Washington del ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera cubano con la representante de negocios de la Casa Blanca y hubo casi un centenar de inversionistas presentes en esa reunión, y esto marca lo que es el impulso que llevan estas relaciones comerciales y diplomáticas. Y recientemente en La Habana se puso a circular el ejemplar de 1984 de George Orwell, un autor literario que presentó una visión sumamente crítica de los regímenes totalitarios, haciendo un referente a los regímenes estalinistas. Y fue un autor que peleó en la Guerra Civil Española, una figura relevante de la literatura mundial, y el hecho de que se publicara ese libro en La Habana, en la Feria del Libro y con la anuencia oficial, es parte de este proceso de cambio que vive Cuba. Al mismo tiempo, otra noticia interesante, ya en el propio avión en el que retornaba a Roma, el Papa planteó la admisión de la utilización de anticonceptivos contra el Zika. Y esto marca un hito también sumamente importante. Por otro lado, las bolsas en el día de ayer frenaron luego, en el caso de Wall Street, luego de un rally de 3 días. En el caso de las bolsas europeas, cerraron mixtas, pero hacia la baja, luego de haber tenido unas sesiones en verde de recuperación. Y es interesante porque al mismo tiempo los precios del petróleo se fueron en una tendencia casi plana. Es decir, el Texas apenas subió 0,36% hasta 30.77 y el Brent se redujo 0,63% hasta 34.28. Y la información básica es que el ministro
de Arabia Saudí de energía planteó que, aunque se han hecho estas reuniones, ellos no están dispuestos a recortar su producción. Y esto forma parte de una pelea interna en torno a Rusia y a los productores fuera de la OPEP y los productores de la OPEP que hemos comentado en Ecomundo con Irán, que va a incrementar su techo hasta los 2,5 millones de barriles diarios que exportaba antes de las sanciones impuestas por Occidente. Y esto, el ministro Adel Al-Jubeir de Arabia Saudí explicó muy claramente este tema en el impacto petrolero, y ya veremos cómo esto se va a ir presentando. Esto cayó como un jarro de agua fría en las bolsas, y es un tema que, además del incremento de las reservas de petróleo en los Estados Unidos, influyó en términos de lo que es esta bajada de los precios. Los inventarios se incrementaron hasta 2,1 millones de barriles, lo que supone un nuevo récord en los últimos 80 años. Resulta interesante porque hemos ido viendo vamos dando los comentarios de las bolsas, pero ajustados a los principales indicadores mensuales, semanales en el caso de Estados Unidos, indicadores como solicitudes por el desempleo, índice de construcción de vivienda, que a veces los mensualizamos, otros los anualizamos, trimestral, comparación mensual con el año anterior, y ha sido sobre todo un esfuerzo sistemático entrando a las páginas oficiales de organismos del mundo, ¿no?, de Estados Unidos, Europa, y de publicaciones especializadas, porque para nosotros es muy importante establecer estos vínculos, ¿no? Y es interesante porque los precios de las bolsas y los activos con riesgo que hemos visto con este temor, con este pálido inicio del año 2016, y cómo los inversores se han asustado ante esta situación con alta volatilidad en los mercados. Y en el día de ayer comentábamos el informe de Morgan Stanley, donde los analistas ven este escenario de volatilidad como un escenario negativo, pero que no es lo que ven en el momento actual de que se iría a una recesión. Pero por supuesto dicen que este es un escenario optimista y no restan otras posibilidades. En torno a esto, recordemos que en torno a las bolsas y a los movimientos bursátiles hacia arriba o hacia abajo y bajistas, Paul Samuelson, el famoso economista, planteó que las bolsas y los movimientos en las bolsas han anticipado 10 de las últimas 13 recesiones. Y los modelos de predicción económica también fallan en sus predicciones de crisis. Pero lo que sí podemos es analizar las tendencias y decir si son sostenibles o no. Y esto es lo que estamos haciendo en Ecomundo, es tratar de ver tanto el comportamiento de lo que son los indicadores reales de cifras oficiales y los comentarios de los informes de los organismos internacionales, multilaterales, como el Fondo Monetario, el Banco Mundial, etcétera, y al mismo tiempo de las instituciones estatales. Es decir, no estamos recurriendo a análisis que no forman parte de una fuente realmente oficial, porque evitamos en Ecomundo caer en esa visión apocalíptica o en esa visión dramática. Y tenemos que tomar en cuenta que, por supuesto, los fenómenos financieros son impredecibles, tal como enseñaba ese maestro de la economía, Minsky. Y para nosotros, hoy que estamos presentando al mismo tiempo el informe de la OECD, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que aglutina a 34 países industrializados, incluidos algunos emergentes como China, India, Brasil, etcétera, y tanto del G7, donde está Estados Unidos, Alemania, Canadá, Francia, Italia, Japón y el Reino Unido, estableció en su último informe que la economía mundial ha entrado en una fase en la que cada nuevo pronóstico es peor que el anterior, y plantea que urge una respuesta a eso que ellos llaman que un lento crecimiento incluso
llegan a plantear la posibilidad de un frenazo. Y en términos del 2016, disminuyen su pronóstico al 3% de la previsión de crecimiento mundial y al 3,3% para el 2017, tras descontar el 0,3%, la previsión de crecimiento mundial que realizó en noviembre. Y esto plantea el informe, se necesita una respuesta colectiva más contundente para fortalecer la demanda mundial. Y este es un aspecto muy importante de este informe de la OCDE. Es decir, que es el ritmo de crecimiento más bajo en los últimos 5 años, de acuerdo a este informe, y solo en 2010 y 2011, los años que siguieron a la gran recesión, se han registrado crecimientos de la economía mundial entre el 4 y el 5%, un ritmo que era habitual antes de la crisis económica, es decir, que hasta 2011 el crecimiento era de 4 al 5% y se ha ido recortando. Al mismo tiempo, la economía norteamericana, que es el único punto luminoso de la economía mundial, apenas avanzará un 2% en 2016, frente al 2,5% que se pronosticaba en noviembre. Y la zona euro no será capaz ni siquiera, de acuerdo al pronóstico reciente puesto a circular en esta semana, de un magro crecimiento para el año 2016 de 1,5%, frente al 1,4% que se había pronosticado para el 2016. Japón, por su parte, y hemos dado los datos del último trimestre recientemente y de la eurozona también, la subida de los impuestos y la debilidad del comercio anulan los estímulos monetarios. De manera que este es un aspecto importante. En el caso de las grandes economías emergentes, vemos el caso de Brasil, de Rusia, que hemos comentado aquí en Ecomundo. Se mantiene en el caso de China el pronóstico de 6,5% para el 2016 y 6,2% para el 2017. Pero esto plantea que en el caso de China, que vamos a comentar algunas cifras posteriormente en Ecomundo, pero hay algunos aspectos, sobre todo en torno a las estadísticas que hemos comentado en Ecomundo, y es la caja negra, como muchos analistas ven esos resultados de las estadísticas oficiales en China, porque cuando se aceptó la moneda china, el yuan, como parte de la cesta de monedas a nivel mundial del Fondo Monetario Internacional, pues uno de los requisitos es justamente que ellos adopten la fiscalización y la metodología de las estadísticas internacionales. Entonces siempre hay ahí una situación de escepticismo en torno a estas cifras. Seguiremos comentando este informe de la OCDE que acaba de salir calientito en esta semana, y siempre Ecomundo busca ofrecer estos datos muy recientes, todos los días, permanentemente, antes de venir y después de venir de aquí, estamos revisando las páginas oficiales, las publicaciones oficiales y especializadas de economía y finanzas a nivel mundial para poder actualizar. De hecho, la prensa trae informaciones sobre la mejoría de la producción manufacturera en Estados Unidos, pero ya en el día de ayer Ecomundo lo comentó. Pero será hasta el lunes cuando seguiremos en Ecomundo, ojalá 4RD. Cita cultural, no le cambie.